Muy buenas a todos, amantes de la educación y mentes curiosas en general. Hoy estamos aquí en este pequeño podcast para hablar sobre los ambientes de aprendizaje en función al libro, los ambientes de aprendizaje en el aula que promueven el aprendizaje desde la perspectiva de los niños y niñas escolares. Entonces, el texto más que todo es un artículo de investigación que trata sobre los diferentes ambientes que existen dentro del aula y que promueven el aprendizaje desde la perspectiva de los niños y niñas escolares. Se centra también en factores físicos y socioemocionales de los ambientes escolares del aula, en la escuelita, y Y también habla sobre la metodología que incluye enfoques mixtos, exploratorios, también se podría decir. Hace un análisis que integra datos cuantitativos y cualitativos. Y más que todo, el objetivo de este libro, de esta investigación, ha sido sensibilizar a las universidades y a los docentes en formación como nosotros sobre la importancia de los ambientes escolares estéticos, motivacionales y seguros para los estudiantes, para los niños, para un aprendizaje exitoso, más que todo. Entonces, empezaremos hablando sobre lo que hemos leído y vamos a hablar sobre la definición de qué es un ambiente de aprendizaje. ¿Qué es lo que nos dice el texto al respecto, compañeros? Entonces, em, ¿qué podríamos decir? Estoy escuchando. Estamos escuchando. ¿Quién comienza? Ya, bueno, el texto nos hablaba sobre todo lo que, o sea, lo que es el ambiente del aprendizaje en sí, es todo espacio que nos rodea, es decir, todo lo que nosotros podemos influenciar y todo lo que puede ser influenciado. Este también, el ambiente de aprendizaje en sí está compuesto por elementos físicos, sociales, culturales, también todo lo que tenga que ver con lo socioemocional, y todo esto está relacionado entre sí. Esto, todo el ambiente de aprendizaje en sí, favorece mucho a los niños, a la interacción, a la relación que tienen entre sí, y a su propia identidad. Sí, eso es verdad, compañero. También recuerdo haber leído en el libro que un autor, creo que era Herrera, eh, decía que un ambiente de aprendizaje es eso, un espacio físico, pero que también incide en la psicología de los niños. Es un entorno psicológico para ellos. Entonces, estos espacios regulan e influyen en las personas, más que todo en todas las personas que están ahí, em, y se encarga de ser un espacio interactivo que tiene propósitos educativos. Entonces, es un entorno físico que incide en lo psicológico, en la psicología de los estudiantes para motivos educativos y que también puede influir en nosotros en función del uso que todos los actores educativos le den a ese espacio. Entonces, me pareció interesante esa definición. ¿Y qué me pueden decir, compañeros? ¿A ustedes qué les pareció más interesante? ¿Alguna definición que se acuerden? Pueden decir con sus propias palabras también. También nos decía que también nos decía que este espacio tiene que tener como una comunicación dialogante, analógica y respetuosa entre estudiantes y docentes. También este debe atender a las diversidades de inteligencias y estilos de los estudiantes. Este con el objetivo claro, compartido y que sea retador y que motive a los estudiantes. Es verdad, un espacio, un ambiente de aprendizaje debe motivar a los estudiantes y debe pensar en todas sus necesidades, porque se ha visto mucho en nuestras prácticas, al menos yo sí he visto que
los ambientes de aprendizaje, el aula como tal, el espacio físico, excluye a algunos de ellos que tienen algunas, no discapacidades como tal, pero sí algunas diferencias que hacen que no se pueda aprovechar de la mejor manera ese espacio. Entonces, sí me parece muy interesante esa definición que, que dice que un ambiente de aprendizaje debe pensar en todas las necesidades de los educandos, de los estudiantes, que debe ser inclusivo para todos. Tal vez para las diversas capacidades que los estudiantes tienen, entonces me parece muy interesante. ¿Alguien más quiere añadir algo? Sí, yo también. También, o sea, concuerdo con un autor ahí que era Duarte. También, o sea, él nos hablaba sobre lo que son espacios, ambientes de aprendizaje, lo que son externos e internos, o sea, que los dos tienen que ver siempre en un conjunto. O sea, que aquí, como nos decían anteriormente ustedes, que son biológicos, químicos, también que, o sea, eso es también lo físico y lo psicológico y lo emocional, ya que todo esto también, o sea, conlleva que los estudiantes aprendan de mejor manera y que también los ambientes de aprendizaje, o sea, es algo, una riqueza que los docentes debemos de implementar y también que estos ambientes van a estar cambiando continuamente, ya sea por la edad de los niños, o sea... Un ejemplo que puedo dar es que, digamos, los niños de primero de básica van a tener un ambiente como que, digamos, donde esté un poco más colorido las cosas, tengan, digamos, juguetes, no sé, tal vez libros. En cambio, en la universidad, en cambio, tenemos un ambiente un poquito más formal, en donde ya no hay este tipo de cosas, más bien es solo una aula con las sillas y todo eso. Sí, es verdad. ¿Qué más podríamos hablar? Cierto, me acuerdo que el libro también nos hablaba de lo que nos estaba diciendo Vivi, de las características del espacio físico, de todos aquellos elementos que podríamos decir que tiene un buen ambiente de aprendizaje y que define al ambiente de aprendizaje como tal, al aula. El espacio físico tiene tales características y el libro nos decía algo al respecto. Entonces, ¿qué más podemos decir sobre eso? Ya, en cuanto a las características del espacio físico, en sí en el libro, citándole a un autor, a Hoyuelos, nos decía que es muy importante tener en cuenta este espacio físico, ya que este tiene que ser cómodo y con un equipo adaptado pedagógicamente para los estudiantes, para que ellos vean así, o sea, para que esto sea un espacio amigable y acogedor con ellos, ¿no? Y también que debía tener mucho en cuenta lo que son los colores. En sí, el espacio áulico debe tener colores que despierten el interés de los estudiantes por aprender y también que les ayude mucho a lo que es la visibilidad y así el ambiente va a ser algo confortable y va a facilitar también la concentración de todos los estudiantes. Es cierto, con el equipo adecuado se puede exprimir realmente las capacidades de un buen ambiente de aprendizaje en, en función a las necesidades de los estudiantes y para dar respuesta a qué temas se tratan y los colores también son muy importantes porque hasta para nosotros como profesores es importante una gama de colores en el aula, en el espacio físico que despierte la curiosidad de los estudiantes y que se puedan concentrar, ¿no? En estos en este espacio porque van a pasar ahí mucho tiempo, entonces los estudiantes a lo mejor se pueden aburrir, se pueden distraer, entonces una buena elección en la paleta de colores sería una excelente característica que define a un buen ambiente de aprendizaje. Y eso es algo que yo comparto con Paola porque ese autor me llamó la atención a mí también. ¿Alguien más?
¿Quiere acotar algo? También decía que, o sea, debían de contar con los servicios básicos como es el agua, la luz, o sea, la electricidad y también debería ser espacioso porque, por ejemplo, si es un aula pequeña y están 30 estudiantes, o sea, todos era como que va, o sea, todos van a estar así muy, como que muy pegados y algunas veces les va a dar como que calor y si no cuentan con luz eléctrica, ¿cómo van a poder, por ejemplo, visualizar hasta el pizarrón? Entonces, eso también siento que es importante, el espacio, la luz, el agua, porque a la hora de ir al baño también, o sea, no hablando solamente dentro del aula, sino dentro de la escuela, cuando no cuentan con agua, que también es indispensable, ellos van a ir al baño y va a estar sucio, entonces no van a poder hacer sus necesidades. Entonces siento que eso también es importante. Claro, es fundamental esa parte porque eso se puede convertir hasta en un riesgo sanitario si no existen los suficientes recursos, los suficientes servicios básicos que una escuela como tal debería tener, un espacio, un entorno, un ambiente de aprendizaje, debe tener servicios básicos para no solo poder hacer uso de las herramientas que hay ahí dentro, sino para poder satisfacer las necesidades de los estudiantes, porque tienen que ir al baño, porque algunos de ellos incluso toman agua de ahí, no, no deberían, pero se hace y el aseo personal es importante porque, sobre todo en escuelas rurales, se puede ver que se sufre de esto, que no existen los suficientes servicios básicos, no llegan mucho ahí. Y, y entonces vienen las enfermedades, viene el estudiante no se puede concentrar muy bien, entonces ese es otro aspecto importante que debería tener un ambiente de aprendizaje. Servicios básicos principalmente. ¿Qué más decía el libro? Algo que les llamó la atención. Eh, bueno, verán, también los docentes deben de estar capacitados para adaptar los espacios de aprendizaje, ya que esos son muy significativos para los estudiantes y nosotros como futuros docentes debemos crear estos ambientes de aprendizaje, ya sea con las características que dijo la compañera Paola, eh, que, que son los colores, ¿no? También los niños tienen que tener un espacio adaptado o sea, los niños tienen que tener un espacio adaptado, ¿no? Como ya sabemos que sería de 1,5 metros cuadrados que corresponde para cada niño. Claro, Jorge, eso es importante, la densidad del aula, el espacio que tiene para el número de estudiantes. Es importante que tengan espacio los jóvenes, los estudiantes, porque sin eso no, incluso es incómodo, no se pueden concentrar. Nos pasa a nosotros también, incluso a mí. Ustedes saben dónde me siento, pero igualmente eso afecta bastante. A todos mismos, a todos los que hacemos uso de un ambiente de aprendizaje y que un buen ambiente de aprendizaje esté adaptado al número de estudiantes que van a entrar dentro, que deberían ser mínimo 25 estudiantes y máximo 25 estudiantes para que tengan espacio, un metro para cada estudiante siquiera, para que ellos puedan concentrarse, puedan tener espacio de escuchar, atender al profesor, eh, y no estén tan apretados. Incluso se ponen inquietos los estudiantes cuando uno pasa al frente y están muy pegaditos ahí alborotándose. Sí pasa, entonces es otra característica que debe tener un buen ambiente de aprendizaje y este se puede ir adaptando con el tiempo en función a las necesidades de la escuela, en función a las necesidades del uso que se le vaya a dar para el éxito educativo, para un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. Me parece interesante esto y gracias, Jorge, por ponerlo en la mesa. Ahora pasamos directo a otro de los puntos primordiales que hablaba el libro sobre el ambiente en el aula, en el espacio.
qué conducta se tiene dentro del ambiente de aprendizaje y las relaciones interpersonales que hay dentro, las relaciones entre los profesores, entre los alumnos mismos, qué es lo que trataba el libro. Me da curiosidad saber qué piensan en esa parte, qué me pueden decir, qué nos pueden decir a todos. En esta parte, el libro analiza muy primordialmente el ambiente del aula, que influye en la conducta de los estudiantes, en sus relaciones, en cómo se comportan, cómo son dentro del aula. Y creo que va muy a la par de lo que yo comenté anteriormente, que los niños se ponen inquietos porque realmente el ambiente de aprendizaje está influyendo directo en ellos. Entonces, si un ambiente de aprendizaje no está bien diseñado, no cumple con las características, sí va a influir de manera negativa en los niños que van a demostrar actitudes negativas o actitudes que no se esperaría en un ambiente de aprendizaje tranquilo, y lo más ideal posible. ¿Qué más podrían acotar sobre ese tema? Así lo que quieran, lo que piensen, realmente no. Verá, así yo puedo decir de que aquí sí en verdad influencia mucho el ambiente de aprendizaje en los niños, como usted ya nos decía, eh, todo, o sea, todo lo que hay dentro de ellos los va ya sea a inquietar o a motivar, ¿no? Pero también nos decía que la comunicación es muy importante y que deberían de, digamos, los docentes tener una comunicación bidireccional con los estudiantes, donde ellos también puedan aportar ideas para poder construir un ambiente de aprendizaje. O sea, ya sea de que yo puedo dar una idea a nuestros profesores o niños nos pueden dar una idea donde que ellos puedan decir, ¿saben qué? Yo quisiera que pongamos, digamos, tal vez más color al aula o que tengamos juguetes, más cosas. Entonces, también creo que sería algo muy importante eso, la comunicación, para crear un ambiente de aprendizaje donde ellos se sientan cómodos y motivados. Es verdad. La comodidad de los estudiantes también es importante. Todo su, todo depende de que ellos atiendan, de que ellos también se sientan muy bien en ese ambiente de aprendizaje. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, podemos dar un ejemplo tal vez sobre, por ejemplo, nuestra aula en las prácticas preprofesionales que cada uno de nosotros estamos realizando, ¿no? Hay veces, por ejemplo, el ambiente de aprendizaje del aula es un poco muy pequeña, entonces esto a los niños les permite que se entretengan mucho y que no estén que estén tal vez un poco incómodos, por ejemplo, al momento de los niños levantarse y caminar por el aula mismo, ya sea a sacar un poco de sacapunta, bueno, de sacar punta de lápiz y eso. Entonces los niños tal vez se incomodan porque al momento de que ellos caminan, se trompieza tal vez con los otros compañeros, igual las bancas, las sillas están muy apegadas así del uno al otro, entonces eso también les puede dificultar en su aprendizaje. Es verdad, eso dificulta el aprendizaje de los niños y de los estudiantes. Yo- ¿Qué más? Pues, hay autores que hayan dicho algo interesante. ¿Qué les pareció qué les quedó sonando más en la cabeza? ¿Qué es lo que más les llamó la atención del texto? Había un autor que se llamaba Becci. Él decía que, o sea, los niños tienen el derecho de crecer en lugares que sean cuidados y placenteros, porque digamos que ellos vayan a la escuela y sea un lugar no agradable, digamos. Entonces ellos como que no van a querer volver.
Entonces, si ellos ven que la escuela es como un lugar en donde ellos se sientan como felices, se sientan acogidos, se sientan entendidos, entonces van a querer volver. Pero si es un lugar en donde no, o sea, no se sienten conformes, no van a querer asistir a la escuela. Entonces, a mí en lo personal me gustó la frase de ese autor. También se me hace interesante porque también un docente y las actitudes que el docente tenga también forman parte de un buen ambiente de aprendizaje, porque hay ocasiones en las que el profesor se porta mal y el estudiante por miedo ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere volver porque tal profesor se porta así y y entonces las actitudes, yo creo que un buen docente debería ser animado, debería crear y motivar un buen ambiente de aprendizaje dentro del aula, debería motivar a los estudiantes y para que ellos se sientan cómodos y felices y quieran volver al aula, a aprender, se sientan cada día con más ganas de ir a la escuela. Y, y sí me ha gustado ese aporte de ese autor, me parece, sí, preciso a lo que serían los ambientes de aprendizaje, su definición, cómo es que se caracteriza un buen ambiente de aprendizaje y cómo es que se convive dentro de ese ambiente de aprendizaje. ¿Alguien más, También decía que, o sea, como ustedes mencionan, los profesores tienen como que un papel importante. Deben tener características físicas y profesionales que hagan que los estudiantes se interesen por estar en el aula o por estar en la escuela. Entonces, eso ayuda a que el grado sea más disciplinado y más que todo que el ambiente sea más tranquilo y acogedor para todos. un ambiente acogedor? Esa sería la palabra que yo definiría un buen ambiente de aprendizaje en el aula, un ambiente acogedor, inclusivo para todos. Y eso me explota la cabeza. Entonces, eh, ya para terminar, ¿qué podrían decir que es un ambiente de aprendizaje? ¿Qué se les quedó en la mente y cómo podrían crear ustedes como profes en un futuro lo que sería un buen ambiente de aprendizaje para los niños? ¿Qué harían si fueran maestros? Si ya empezaran mañana a dar clases. Bueno, yo creo que primeramente, o sea, deberíamos buscar o, bueno, o sea, lograr tener un espacio adecuado, ¿no? Que porque ya estamos hablando mucho también sobre los espacios que son un poco reducidos. Deberíamos tratar de lograr un espacio que sea adecuado donde los niños también no se, a ver, no se hagan o sea, no se hagan de ponerse inquietos, o sea, también deberíamos lograr, o sea, llamar la atención un poco más de los niños. Yo creo que con un lugar que sea adaptado o adecuado para los niños, creo que sí lograríamos ese ambiente de aprendizaje. Sí, yo creo que deberíamos tratar de hacer eso, ¿no? Yo al menos sí motivaría, me sentiría motivado y con todas las ganas de crear un buen ambiente de aprendizaje el día de mañana, cuando ya me pare al frente a dar clases, incluir a todos los estudiantes, poder ver que ellos se sientan cómodos, felices, motivados eh, para iniciar y que puedan aprender así de la mejor manera. Eh, porque según las investigaciones que se han hecho, también quedó demostrado que un ambiente de aprendizaje en espacios físicos que tienen el suficiente espacio son los mejores y más ideales para enseñar, dar clases. Y me parece muy interesante que en ambientes muy reducidos no se logre esto. Entonces, yo si me pusiera mañana a dar clases, sí lo trataría de, de ver la manera de que se cree un ambiente de aprendizaje inclusivo, que
que cumpla con todas las características que debe tener un buen ambiente de aprendizaje y que el día de mañana podamos ir mejorando la educación y que cada día los niños aprendan un poco más. ¿Y alguien más quiere decir algo? Ya. Bueno, yo creo que generaría un ambiente de aprendizaje en donde todos los niños puedan aprender conjuntamente. También que en un ambiente en donde ellos se sientan cómodos, pero también yo creo que buscaría un ambiente de aprendizaje fuera del aula, es decir, zonas verdes, en donde los niños puedan explorar y así también ir aprendiendo de lo que existe ahí en las zonas verdes y todo eso, conjuntamente con sus compañeros y también con mi ayuda y así. Gracias, compañera. Sí, eso es verdad. Yo también me sentiría motivado y haría eso. ¿Alguien más quiere hablar? Yo pienso que, o sea, si fuéramos a crear un ambiente para los niños, perdón, tendríamos que pensar en que todo lo que implementemos o lo que hagamos tiene que ser por ellos, para que ellos aprendan, para que se sientan cómodos y eso. Ya, yo también pienso que, o sea, si crearía un ambiente de aprendizaje, también, o sea, me gustaría implementar lo que es la tecnología, ¿no? O sea, ahora que todo el mundo está avanzado con la tecnología, entonces sí quisiera como que tal vez implementar ambientes de aprendizaje virtuales, en donde, o sea, también los estudiantes aprendan de esto y nosotros también como docentes, seguir avanzando y seguir siendo innovadores. ¿Y alguien más tenía un pensamiento escondido por ahí? Sí. Yo quería decir como que sería bueno crear espacios de diálogo para conversar con los niños, conocer y tal vez tomar, o sea, y tomar en cuenta sus ideas para que el aula sea más acogedora para ellos y que llegue a crear ese interés en ellos. Es importante escuchar a los estudiantes, realizar encuestas para saber qué piensan del aula, si les motiva, si les divierte, si les causa interés, y si creen que aprenden mejor así, si son más felices ahí dentro. Entonces, eso sería un ambiente de aprendizaje. Este libro es interesante y me pareció un buen complemento para nuestra formación docente. Entonces, creo que esto ha sido todo, damas y caballeros. Eh, Hemos hablado sobre los ambientes de aprendizaje, sus características. ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos los futuros maestros el día de mañana? Y eh, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Quédense en sintonía y esperen las próximas entregas.